comentó esta mañana, lo explicó, él cuenta que sabía hasta dónde llegar, cuál era el límite, como llegar hasta el límite del castigo. Él sabía que podía pintar una bandera, pero la pintaba en la puerta de su celda, que quizás si la pintaba en otra parte venía el castigo. Entonces, como que fue aprendiendo hasta dónde se podía mover en su comportamiento, ¿no? Que nunca dejó de hacer actividad física. Él estaba en una celda de 3x2 y que corría en la celda permanentemente, a veces 1 hora adentro de su celda. Eso le permitió también tener oxigenada de otra forma la cabeza, que eso es muy importante en una situación como esa. Bueno, y el recuerdo permanente de su familia, de su hijo. Y yo le decía, Nahuel, el que te salvó fuiste vos mismo. Él se salvó a sí mismo. Ese es el gran aprendizaje y el gran valor de él, porque el pensar en que no iba a quedar ahí, en que tenía que salir algún día, por supuesto con historias, él habla de personas ahí adentro, hablaba de casos de personas de 20 años ahí adentro. 20 años. Sí, entonces también debe ser bastante desesperanzador escuchar que hay gente ahí adentro 20 años. Entonces nos hablaba de los uniformes. Él portaba uniforme celeste, que es el uniforme de los investigados, el PDL, el privado de libertad. Ellos lo tratan de PDL. PDL venga para acá, PDL para allá. Nunca un nombre o un número, nada. Y los de uniforme amarillo, que son los que ya están condenados, ¿sí? Es el de 20 años. Supongo que sí. Entonces, claro, son historias, él va contando, y sí, yo pienso que se le remueven muchas cosas, sí. y de a poco se tendrá que ir reponiendo a sus tiempos, ¿no? ¿Y usted cómo lo vio, comandante? Fueron de lo que pudo hablar con él, ¿no? En esta detención ilegal, fueron 448 días tremendos para nosotros, donde no solo teníamos que acompañar y asistir a la familia, a sus camaradas, a sus amigos, sino también llevando adelante un montón de gestiones ante organismos nacionales, internacionales. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, sí, porque si no sería desleal con mi camarada Gallo, de pedir que se siga trabajando, que se siga luchando, que se siga peleando, que se siga haciendo cuanta gestión sea posible para que esas personas que están detenidas ilegalmente puedan recuperar prontamente la libertad. Sí. Yo lo veo muy bien, lo veo entero. Él me dice, mi formación evidentemente tiene sus frutos, tuvo sus frutos, y bueno, él también es maratonista, así que... Ah, no sabía eso. Sí, ha participado de varias competencias, le anda muy bien, le hemos pedido que no piense en 40 kilómetros, por lo menos ya en 20, conforme el último estudio que le hicimos, que fue la ergometría de esfuerzo que le hicimos ayer. Le podemos decir que, bueno, podemos empezar un plan de entrenamiento para la media maratón. Para la maratón va a tener que esperar un poco, pero está muy bien, física y psicológicamente, está con un proceso terapéutico lógico, pero está muy bien. A ver, ¿se puede mover de Gendarmería o no? ¿Está retenido en Gendarmería? No. ¿Cuál es su situación? Porque he escuchado a algunos decir que está retenido, está preso en Gendarmería, que ustedes lo tienen ahí porque no quieren que hable. No. Tiene total libertad ambulatoria, tiene acceso a todos los medios, a todas las redes. Estudios desde análisis clínicos simples hasta estudios complejos. Hemos hecho todo. Y bueno, una vez que todos los médicos puedan reunirse, seguramente la semana que viene o quizás mañana ya podamos decirle, bueno, puede irse a su casa. Una cosa, Eduardo, interesante de contar. Estados Unidos tiene una cuarentena de 40 días con los que fueron liberados. Sí, los que fueron liberados en Estados Unidos tienen 40 días internas también de preparación, donde incluso no hay contacto con las familias o con las personas inmediatas. Es decir, esto es realmente un proceso muy serio, muy serio. Yo creo que a todos nos ha animado el acompañarlo de esta forma, porque el que nos ha marcado el tiempo y el qué hacer es él. Cuando conversamos, él me dijo, bueno, me gustaría contar un poco, pero no quiero que me estén preguntando con el micrófono. Bueno, listo, ¿cómo querés hablar? De esta forma, así, así.
así pasó también, él mismo nos dice, bueno, sí quiero participar en la izada de la bandera, sí quiero ir a la misa. Nadie lo presiona en nada, nadie lo obliga a nada, por supuesto, está dentro del Centinela. No es que lo tienen encapsulado, No, el gobierno lo tiene encapsulado, porque en realidad... Eso es es verdad. un delirio. No es verdad. Un delirio. Lo debe haber escuchado. Sí, he visto, he leído que dicen eso, pero no, absolutamente él está en libertad total. ¿Y en qué va a trabajar, comandante? ¿Qué va a hacer? Va a seguir siendo... Indudablemente es un hombre que ama la fuerza, aún siendo cabo, ¿no? Sí, por supuesto, él es cabo primero, está en actividad, su condición de situación de revista de actividad no ha fenecido. ¿Qué hacía antes en Gendarmería? Él trabajó en distintos lugares, lo más importante que a él lo ha marcado mucho desde lo profesional es haber trabajado en el conurbano bonaerense. De hecho, trabajamos juntos en el 2018, así que ya nos conocemos de antes. Nada más y nada menos que en Moreno, donde ha participado inclusive de algunos enfrentamientos. ¿En serio? Un hombre muy bien preparado, intelectual, culturalmente. La verdad que tener un oficial o un suboficial actuante en cada uno de los procedimientos antidrogas o en los delitos que le tocó trabajar, lo ha hecho con mucha eficiencia. ¿A qué fue a Venezuela? ¿Usted estaba avisado? ¿Él avisó a Gendarmería? Él no solamente avisó, él pidió permiso. Cada vez que alguien viaja al exterior, pide permiso. Al denegársele, él fundamentó su pedido en que tenía que ir a visitar a su hijo. ¿Usted le dijeron primero que no? Exactamente. Ok, ¿y? Se dijo que no, pero él justificó su insistencia en que tenía que ir a visitar a su hijo, que su hijo estaba allá y que no podía salir y que quería ir a visitarlo y que hacía tiempo que no lo veía. Primer punto. Segundo punto, se pidió autorización a las autoridades venezolanas. Y las autoridades venezolanas, conforme a documentación que obra en mi poder, fue autorizado. ¿Usted tiene los papeles? Tengo los papeles. ¿De la autorización? De la autorización, exactamente. Eso de está Venezuela. en la causa y en la... Exactamente. Porque también se tejió toda una historia de que él en realidad fue mandado por el gobierno argentino para espiar. Claro. Otro delirio, Eduardo. Porque aparte no tiene la aptitud de oficial de inteligencia, así que un disparate realmente lo que se dice. Fue a buscar a su hijo y a su mujer. Pero además, perdón, jefe, le cuento algo. Cuando a él lo detienen, se enteran, de acuerdo a lo que nos ha contado él, que era gendarme al momento de revisarle el celular y en una de las conversaciones con la mamá de su hijo portaba el uniforme. Que quizás si no hubiera, a lo mejor porque dice que él tiene muy pocas fotos personales o publicadas con uniforme. Al punto que dice, no, Gendarmería, y que sus propios, los que lo tenían detenido, fueron a buscar qué cosa era la Gendarmería, porque en principio le aparecía la Gendarmería, hizo referencia a otra Gendarmería, a buscar quienes lo tenían detenido, Ministerio de Seguridad, y ahí fueron como entendiendo un poquito más que pertenecía a una fuerza, ¿no? Y ahí los agruparon, había un americano, un colombiano, un ecuatoriano, eran 5 uniformados, vamos a decir, en actividad en alguna fuerza. ¿A qué fue Gallo a Venezuela? Está bien claro y documentado. Está documentado. Está documentado. Ustedes habían pedido permiso a Venezuela. ¿Y qué pasó con ese documento? Lo tenemos todos nosotros. ¿Y Venezuela? Y Venezuela hizo caso omiso a todo eso. ¿Y por qué creen que reaccionó de esa manera deteniéndolo? ¿Qué querían? Quizás buscaban lo que en algún momento Nahuel decía, buscaban ficha de cambio, porque así ellos se lo hacían saber. Ustedes para nosotros son ficha de cambio. Sí. Evidentemente les cayó bien en ese momento. Para negociar con distintos países. Tal cual. Un secuestro a la larga es eso, es una negociación entre el secuestrador y alguien que reclama. Sí. Y habrá casos en que nadie reclama. Sí. ¿Sí? ¿Por qué, ministra, el gobierno no logró la liberación y sí la AFA? Porque evidentemente, como se llamen las autoridades de lo que es Venezuela desde el 2 de enero en adelante, no tenían la más mínima intención de entregarlo ni al gobierno argentino, ni al gobierno de Estados Unidos, ni a Italia, ni a Brasil, porque el trabajo que hizo Cancillería y en el que hemos estado acompañando todo este tiempo, se habló no solo en todos los foros internacionales, con Marco Rubio de manera directa, con todas las cancillerías de distintos países en comunicaciones bilaterales,
Cancillería había armado, y nosotros incluso teníamos un plan de contingencia en el caso de que nos entregaran en algún momento a Nahuel y pensar, bueno, lo van a trasladar a algún país cercano, a Colombia, Panamá, Costa Rica. Teníamos preparado 5 países. El plan de evacuación de Gallo. El plan de evacuación desde 5 países con la documentación incluso para él en las 5 embajadas nuestras. O sea que en distintos el gobierno, puntos. es mentira que el gobierno no hizo nada. Pero por supuesto que el gobierno argentino hizo. Nosotros nos enteramos de Nahuel detenido porque no sabíamos qué había pasado, que estaba desaparecido el 9 de diciembre. Me llama el jefe, estábamos en reunión con Patricia y me dicen, hay una información de su familia hace X cantidad de horas que no sabe nada de él. Y ahí empezamos, ¿sí? Con Cancillería desde el primer momento. Yo creo que eso también fue al tiempo que allá se enteraban quién era, que era un uniformado de una fuerza federal del Estado argentino, y eso le subió el precio. No, le subió el precio, seguramente la repercusión en la República Argentina, ¿no? Y los movimientos que tuvo el gobierno argentino para tratar de recuperarlo, ¿no? Seguramente. Hasta Lula, tengo entendido que en algún momento él hizo algún tipo de gestión. Sí, es probable, es probable. Realmente fue una bandera y él lo dice, nos cuenta. Dicen, uy, por vos pide todo el mundo, por vos, porque la noticia, le decían ahí. La noticia era que por vos gendarme piden todos, todos piden sí. Por vos, te van a venir a buscar en un gran avión, le decían. Conversaciones, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Y el gobierno nunca supo que la AFA lo iba a ir a buscar? Nosotros no. Nos enteramos el domingo a la mañana de un avión que había aterrizado en Venezuela y a partir de ahí todo lo que hemos venido contando y explicando de ese domingo. Un avión privado. Un avión privado en Venezuela. Con 2 argentinos que habían aterrizado. Con 2 argentinos. A Nahuel le dijeron... el viernes a la noche María Alejandra nos escribe, te escribe a vos, me escribe a mí, escribe a varios diciendo, nos manda un audio de su mamá, de la suegra de Nahuel. Sí, yo la entrevisté el otro día. Sí, sí. Una divina, una abogada. Sí, donde nos contaba que ese viernes a la noche había información que lo habían trasladado a otro lado. Efectivamente lo trasladaron a otro lado, no recuerdo ahora el nombre, y él permaneció ese sábado que como pasaban tantas horas, también empezó a pensar, bueno... No, es otra situación más. Claro. A él le dijeron, te va a venir a buscar un embajador o tu embajador. A él le parecía raro, le digo, porque pensó, ¿qué embajador? No tenemos embajada acá, ¿será el embajador de Brasil? ¿Será el embajador de dónde? Encapuchado, por supuesto. Ese día tampoco quiso comer nada, hizo ejercicio, nos contó de hasta correr esa última mañana, hasta que llega un momento y le dicen... Todavía encapuchado, te vamos a llevar a un aeródromo. Perdón, ¿Gallo encapuchado todo el tiempo? Sí, él nos contó encapuchado hasta el pie del avión. Sí. Lo llevan, le dicen, bueno, te vamos a llevar a un aeródromo, iba con otra persona, y esa persona, al momento sacan la capucha y se lo entrega a 2 personas que... No conocía a Nahuel, él los describe como 2 personas muy bien vestidas, donde les vio un cartelito de AFA, igual para él podría ser cualquiera, un avión privado, 2 personas que no conozco y 2 pilotos. Ok, se sube al avión y me imagino que en el vuelo, muchas horas, habla con esas 2 personas y con el piloto, sí, o los pilotos. Sí, seguramente ¿no contó eso? Tuvo conversaciones con ellos, con los pilotos. Uno de los pilotos tenía una camiseta de Argentina. ¿Se la regaló? Se la prestó para la foto. ¿Se la prestó? No, se la prestó, después se la regaló. Okay. ¿Tomaron mate? Hay una foto. Tomaron mate. Y él también lo ha contado al momento de subir, él recibe una llamada, le dicen, mira, lo llama efectivamente Chiquitapia. Ah, ¿lo llama Chiquitapia? Sí, es que ahí es cuando él confirma que era la AFA, porque 2 personas en un avión privado que te dicen que te van a llevar a Argentina después de estar 1 año y 3 meses en cautiverio, podés pensar cualquier cosa. Cualquier cosa, claro, ¿sí? Obviamente. Recibe una videollamada y dice que... ¿Videollamada con Chiquitapia? Sí, videollamada. Sí, él lo ha contado varias veces. Lo llama y le dice, bueno,
volvés a Argentina, y que él le dijo, bueno, gracias. Y se acabó la conversación, donde el jefe le llevaba una bolsita con uniforme por si quería ponerse el uniforme, que también era otro de los que los obligamos ¿lo a poner. obligaron? ¿Usted lo obligó a por ponerse favor, el uniforme? No, se lo pregunto, en serio. No, de ninguna manera. ¿Cómo fue? Subo al avión, le doy un abrazo, nos saludamos. Le digo, mirá, yo te traje ropa. Inmediatamente se sacó la ropa que tenía y se puso la que se ve. Lo único que le dije fue, te traje ropa, nada más. Qué bueno, porque la verdad que no veo la hora de sacarme esta ropa. Era la ropa de la cárcel. Claro. No, esa se la habían cambiado el sábado en ¿se la cambiaron ahí? ese lugar. Okay. Ahí le dieron Sí, la esa ropa. DGCIM, es una La DGCIM. Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, donde generalmente los que recuperan la libertad pasan por ahí, a veces son también maltratados, de hecho a él lo pelan. El corte de cabello que él tiene ahora no es el de él. ¿Lo pelaron ahí antes de subirlo al avión? Antes de subirlo al avión. ¿Y por qué lo pelaron? Es una marca registrada de la DGCIM cada vez que sale. Le dijeron, si salís, de acá vas a salir, pero pelado. Sí. Sí, es como un... Es la marca de ellos. Es la marca de ellos. Es como si fuera la firma, de los torturadores. Sí, ¿no? sí. Porque si usted recuerda, Eduardo, hay una foto, hoy nos explicó el contexto de esa foto donde él camina con dos vestidos de celeste al aire libre. Sí, por un patio. Sí, por un patio de la cárcel, del rodeo. Claro, exactamente. Esa fue no tenía relación con los dos que iban al lado, los pusieron a los dos para la foto. Y bueno, fue una de las pocas veces que estuvo en ese patio. El senador Abdala dijo una frase, la frase es, la AFA hizo de taxi. ¿Usted coincide con eso? Yo no sé si de taxi, evidentemente fue quien negoció, no solo de taxi. Fue quien hizo una negociación, porque el taxi sería otra cosa. Negociación, ¿sí? Y logró la liberación, básicamente, ¿no? Negociador y taxi, en todo caso, porque... Negociador y taxi. Sí, sí, porque finalmente a Nahuel, hoy hablábamos también internamente, lo hemos conversado con Gendarmería y bueno, un poco los antecedentes en estos temas. La liberación de secuestrados muchas veces responde a muchas razones. En algunos casos se puede entregar a Cruz Roja, a una ONG, no sé, a una empresa. Es decir, hay muchísimas situaciones de negociación de un secuestrado. En este caso fue la AFA con todo lo que eso implica para nosotros. Él vio la AFA, camisetas, cartelitos de AFA y pensó en el fútbol. Es fanático del fútbol y lo pensó por ese lado. Al gobierno le cayó como una patada al hígado, que haya sido así, la resolución, la entrega humanitaria. Para nosotros, lo más importante fue verlo llegar sano y salvo. Eso yo coincido con usted. No tiene, Eduardo, le aseguro que no tiene comparación. Estábamos muy angustiados cuando sabíamos que venía, muy angustiados en ese vuelo. ¿Por qué? Porque una persona, no teníamos certeza, porque si a nosotros nos lo hubiéramos entregado, teníamos hasta un equipo de sanidad que iba a viajar de Gendarmería al punto que sea para contener y revisar qué sabíamos en qué estado lo subieron al avión. ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Y si estaba con alguna situación donde no hubiera resistido ese vuelo? ¿La AFA se lo quiso apropiar? Yo no sé si apropiar. Yo no sé si apropiar porque el avión aterrizó, Nahuel bajó, no hubo ningún tipo de situación difícil, ni incómoda, ni nada. Yo no lo veo como una apropiación, sí como una necesidad de protagonizar o de decir, bueno, lo trajimos nosotros, habrán dicho. Sí. La negociación nuestra todo el tiempo con quienes debemos negociar como Estado que somos. ¿Sí? No, indudablemente al gobierno de Milei no se lo iban a entregar nunca. Nunca. Son conscientes, ¿no? Es lamentable que en situaciones como esta, porque entonces hay un conjunto de países a los cuales no se los
Hay Ni a muchísimos Estados todavía. Unidos, ni a Italia, ni a Brasil. Todavía hay ninguno. muchísima gente, Claro. muchísima gente. Y las cosas que Nahuel cuenta son tremendas. Entonces, creo que realmente hay que seguir planteando el tema en diversas instancias y también es cierto que del 2 de enero para acá, evidentemente la situación cambió. Esto tampoco era No, impensable no, sin la caída de Maduro, sin la extracción de Maduro y la caída de Maduro. porque Pero liberaron varios. por supuesto, pero no es el todo, falta mucho. Pudiera Hay una aterrizar. información que circuló. Uno de los dirigentes es Luciano Nakis, uno de los que estaba en el avión junto con Nahuel Gallo. El otro es el director general, creo que es un director, un cargo de NAFA. Luciano Nakis, la información acá es que Luciano Nakis le manda esta foto a Claudio Tapia y le dice dentro de 15 minutos la podés postear en tu red social. Y a partir de ahí, como sean los hechos. Sí. Y después, obviamente, le avisa, podés hablar con él y la videollamada. Claro, eso fue. El Exacto. dato nuevo, el hecho nuevo que usted cuenta es, no se conocía, que Nahuel Gallo, ¿a usted también Sí, se lo no, contó, conté. comandante? Sí, sí. Que Chiqui Tapia por videollamada habla... Yo creo que también era un poco la con él en el avión. resistencia de Nahuel, porque él dice, había 2 personas con un cartelito de AFA, pero... y yo no sé si eran de la AFA o no, pero me decían que me iban a llevar y yo me subo. El razonamiento de él fue ese. Fue cuando le hicieron una... ¿Y le contó, comandante, en algún momento qué es lo que le dijo Chiqui Tapia en esa llamada? ¿Y qué es lo que le dijo él, Gallo, a Chiqui Tapia en la llamada? No, simplemente contó que se habían saludado, que nada más que eso. Y que obviamente le agradeció también, ¿no? Y que le dijo gracias, nada más. Es que debe haber sido también un momento muy emocionante, ¿no? Sí, sí. ¿Esa foto en Gendarmería o han salido a comer afuera? No, porque, a ver, ¿por qué le preparamos este lugar? Que es un comedor que usamos casi todos los gendarmes. Los oficiales, ¿no? No, ok. sin distinción de jerarquía. Ok. Lo que pasa es que si nosotros queríamos ofrecer una cena en la intimidad, no la iba a tener en ningún bar, en ningún restaurante. Claro, obviamente. Por eso es que le preparamos ese lugar. Y de eso estuvieron de acuerdo y les gustó. Se sintieron... Porque me imagino a gusto. las ganas que debe tener él de ir a su casa, estar durmiendo con su mujer, con su hijo, ¿no? Sí, Me sin imagino. duda, que- sin duda. Sí, sí, ¿no? sí. ¿El presidente lo va a recibir? ¿Está previsto? Bueno, el presidente está en viaje Ahora todos está- estos días. exactamente. No hemos hablado estos días de programar una agenda o un encuentro. Veremos al regreso del presidente si eso se da. Ayer Patricia lo recibió en el Senado. En el Senado. Así que bueno, no sé, veremos Sí. si se da. ¿Lo van a ascender? ¿Hay un ascenso previsto para él? Su ascenso es al 31 de diciembre de 2025, que no tiene nada que ver con estos hechos. Ok. Él ha cumplido con las exigencias que pone la fuerza en su plan de carrera. No ascendió al 31 de diciembre por lógicas Obviamente. circunstancias. Obviamente que tiene que rendir un examen físico, tiene que rendir algunas pruebas profesionales, como por ejemplo idoneidad en el tiro. Por supuesto que va a pasar por el centro de reentrenamiento de Gendarmería antes. Estimo que en breve, no más allá de un par de meses, va a ascender. Pero al 31 de diciembre de 2025, las circunstancias por las que él vivió no tienen absolutamente Nada que ver. No lo van a nada ascender ver por con lo su- que pasó, Exactamente. sino Así. por lo que indica la carrera La carrera dentro de profesional, Gendarmería. los méritos en la y- carrera. Y asciende a qué? A sargento. A sargento. A ambos les agradezco infinitamente, ¿eh? Y gracias por haber venido y habernos No, gracias a contado. usted, La verdad que Eduardo.